Claro, luchar bien. Este es un cacerolazo que hace toda la gente quiteña unida por esta lucha justa contra el gobierno de Lenín Moreno, contra sus medidas, contra el FMI, contra el neoliberalismo, contra todas las medidas que hacen daño al pueblo, solamente al pueblo ecuatoriano, y la lucha y la zona de guerra que se ha vuelto aquí en Quito, la casa de los quiteños. Ahora ellos se manifiestan con este cacerolazo apoyando a todos los manifestantes. Me emociona y también me da ganas de llorar porque he visto caer a muchos compañeros míos al lado mío a causa de la terrible represión policial, balas, bombas, gases, perdigones, de todo lo que nos han dado para mandarnos sacando de aquí, a callarnos la voz, a callar el derecho de reclamar, a callar el derecho de decir que no estamos de acuerdo con las medidas económicas que nos pone este presidente Lenín Moreno, pero no nos van a callar. Tenemos muertos, compañeros nuestros que han muerto, pero no nos van a callar, no nos van a callar.
nadie nos va a callar. Seguiremos aquí en pie de lucha hasta que escuche al pueblo, hasta que escuche las medidas justas para el pueblo, para la economía del pueblo ecuatoriano, de nosotros. Gracias Quito por todo, gracias por apoyarnos Quito. Estamos aquí en pie de lucha por el bien de todos, por el bien de nuestros hijos, de nuestras madres, nuestras hermanas, de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, toda la familia, toda la gente ecuatoriana. Todos somos unidos, la misma sangre. Este 12 de octubre, que según los españoles dijeron que descubrieron América, pero no, es la fecha de resistencia de todos los hermanos, de esta tierra ecuatoriana. No importa si tenemos trenzas, si tenemos tez blanca, tez negra, tez amarilla, lo que sea. Todos tenemos la misma sangre roja que fluye por nosotros. Esa es la manifestación de todos nosotros. Gracias, Quito. Y esto es durante el toque de queda que estamos cumpliendo en Ecuador. A las 3 de la tarde nos mandó toque de queda el presidente para que todos los manifestantes se puedan matar, si es que se resisten, para perseguirlos, pero estamos aquí. ¿Ves si me podría decir algo? No sé, ¿qué significa? Esa es. Este cacerolazo es en todo el Quito, todo el distrito metropolitano de Quito, en donde se ha puesto el toque de queda, ley marcial, en donde los policías tienen derecho a poner el orden a la fuerza militar. Que ven Quito. Gracias Quito por apoyar la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos, de las organizaciones, de los barrios, de todos luchando por una causa justa, por la causa de nosotros, por la derogatoria del decreto 883, que no nos hagan más pobres al pueblo ecuatoriano.
todo Quito. Es la manera de luchar de todos los quiteños, la manera de decir, de alzar su voz y decir al señor presidente Lenín Moreno que no estamos de acuerdo con el decreto 883 que pone en riesgo la economía de cada ecuatoriano, la pobreza. Gracias de todo corazón Quito por apoyar, de sumarse a la lucha, a esta voz de protesta contra este decreto injusto por la que estamos luchando nosotros los pueblos aquí en Quito durante 5 días y recibiendo impactos de bombas, gases, perdigones y balas. Muchos compañeros nuestros caídos, muertos, heridos, niños muertos, apresados, más de 1000 detenidos.